desafiante, la infraestructura vial, como ya lo pudieron ver en las pantallas. Usualmente la percibimos como algo técnico y obligado a cifras, normativas, maquinaria y cronogramas. Sin embargo, nuestra invitada del día de hoy nos propone pensarlo de otra manera completamente diferente, en un territorio más sensible, como un espacio que también se vive, que se recorre, que se recuerda y que se experimenta. Para esta reflexión, entonces, contamos con una invitada muy especial. Ella es la arquitecta Diana Mejía Bedoya. Ella también es egresada de nuestra Facultad de Arquitectura de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Diana ha trabajado profesionalmente en el diseño de proyectos viales en la autopista Río Grande, lo que le ha permitido acercarse a una de las áreas de mayor estrategia técnica, pero también de mayor impacto social, las concesiones viales, ¿cierto? Que es lo de hoy. Actualmente ella trabaja como arquitecta y residente de acabado y diseño en el marco de New Facilities en Bricktown, Guyana, ¿cierto? Y esa mirada nos invita a preguntarnos qué significa adaptar la infraestructura, habitar la infraestructura y cómo podemos pensarla y vivirla desde las concepciones viales y resolver ese problema técnico como una posibilidad de otorgar y liderar sentido a la experiencia de esos espacios que tradicionalmente se ven como fríos, como pálidos, impersonales, inhabitables. La ponencia que nos comparte el día de hoy se titula Habitar la infraestructura, vivir el diseño de las concesiones viales. Arquitecta Diana, bienvenida a este espacio. El auditorio es todo tuyo. Adelante. Bueno, buenas noches para todos. Entonces, pues no sé si alguno ha pensado alguna vez en trabajar en una concesión vial. Es algo súper diferente y que yo misma me planteé cuando estaba como en cuarto semestre, cuando trabajé mi primera vía, que era justo por acá por el Éxito de Robledo, conectaba Medellín con el puente de Occidente. Entonces, para mí personalmente era muy difícil porque en clases siempre me decían como que las vías eran una cicatriz, las vías eran una aberración y un montón de cosas que yo decía, ¿será que yo lo que tengo que hacer es o renunciar a mi trabajo o de pronto volverme ingeniera civil y trabajar desde eso? Después me di cuenta que las vías no solamente son ese montón de asfalto, ese montón de maquinaria, como decía el profe, las vías son un mundo totalmente diferente. Entonces les voy a contar un poquito, ¿cómo se pasa esto? Les voy a contar un poquito de mi experiencia. Yo he participado en 2 concesiones viales del país, en Ruta del Cacao, que conecta Yondó, Barranca Bermeja, Bucaramanga. Allá estuve como residente de edificaciones y hasta este año trabajé en la autopista del Río Grande, lo que conocíamos como Ruta del Sol. Entonces, además de pensar en el montón de asfalto, el montón de maquinaria, las horas de trabajo y demás, las concesiones viales también invitan a pensar un poquito desde la arquitectura cómo se puede abrir al paisaje. Ellas afectan un montón las comunidades, afectan un montón de municipios que uno va a conectar. Hacer esa experiencia diferente es lo que el arquitecto tiene como responsabilidad en esas infraestructuras. Entonces, ver cómo se transforma el paisaje con una edificación nueva, así sea un peaje, así sea un área de servicio, que por lo menos yo no sabía que las áreas de servicio son para que las personas puedan habitar las vías. O sea, las vías también es, no solamente para que uno las recorra, también es para que uno las habite. Ahora se está utilizando un concepto de abrirse a las comunidades, de entregar unos espacios más interesantes, que digamos en Ruta del Cacao, que es esta que yo les estoy proyectando, no estaba tan enfocado. Estas edificaciones las diseñaron desde España y
yo tuve la cantidad de encontrones conmigo misma de cómo estoy construyendo algo que ni siquiera vinieron a ver acá. Esta gente ni conoce qué es Barranca Bermeja, ni conoce qué es Girón y no conoce ninguna de estas veredas. Entonces, en los peajes nos pasó algo muy particular, que uno de ellos conectaba un lago por medio de un túnel, y justo donde nosotros hicimos el túnel era esa conexión de agua. En España no se veía eso, desde Google Maps no se veía eso. Entonces ahí es donde entra el arquitecto y yo digo, bueno, entonces sí me necesitan, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿cómo vamos a solucionar ese tema? Hicimos, digamos que el hilo este de agua, pues nos tocó encauzarlo, nos tocó hacer una obra adicional, algo que no estaba previsto, pero que nos tocó hacerlo porque los vecinos se quejaron que le estábamos secando el lago. Entonces hay un montón de cosas que uno puede resolver, desde cómo vamos a afectar el paisaje. En las concesiones también hay unas infraestructuras que son sociales. Entonces, cuando yo empecé a construir esta escuelita, se llama Escuela Nueva Bélgica, está en Barranca Bermeja, yo pensé que nosotros nos iban a ver como los libertadores. No, genial, una escuela nueva, para nada. A pesar de que era una infraestructura totalmente nueva, las personas en Barranca Bermeja no la aceptaban, porque la cancha, ellos no tenían cancha en la anterior. Nosotros reinstituimos esta institución porque la vía pasaba por encima. No tenían cancha, pero le pusimos cancha, y ahora porque no tiene techo. Entonces, venga, ingeniero, es que no nos sirve la escuela, es que la cancha no tiene techo. Entonces, son un montón de choques de uno que uno cree que todo va a ser maravilloso, que le estoy dando a la comunidad, no sé qué. No es real. Hay un montón de problemas que se tienen que solucionar, y la manera más sencilla de venderlo es de pronto poniéndolo bonito. Entonces los ingenieros dicen, vaya que usted es arquitecta y póngalo bonito. Entonces ahí sí necesitan los arquitectos, porque antes las concesiones viales eran un espacio netamente para los ingenieros. Los arquitectos no estábamos invitados a eso. Y hasta ahorita se está abriendo y se está viendo la posibilidad de que un arquitecto sí solucione allá espacios y temas de urbanismo. En la foto del medio, al frente, queda un municipio que se llama Lebrija. Lebrija fue el lugar donde estuvimos, digamos, como la oficina de todos los que pertenecíamos al EPC, al encargado de construir. Y esas planticas, el gerente dijo, necesito que sea algo bonito, pongan a Diana que ella hace eso bonito. Por esas planticas también tuve un problema con un ingeniero, que porque eran 1.000 pesos más caras. Entonces, la vida del arquitecto en las concesiones viales es una pelea constante, entre que se vea bien y que me salga más barato. Ese es el reto que nosotros como arquitectos debemos asumir. Entonces, con lo que les decía de los cambios del paisaje y cómo se va abriendo y cómo se va volviendo más interesante, de lo más satisfactorio que uno puede vivir en estos espacios es hacer un edificio y que eso que se veía como un lote baldío se vuelva algo que sí empieza como a transitar, que sí empieza como a ser habitado por otras personas, y que pues invita de alguna manera a transitar por ahí y que se vuelva interesante para el usuario. Ahora, la otra experiencia que tuve fue Autopista del Río Grande. Tenía, digamos, como que las mismas funciones, pero en esta me dejaron participar desde el diseño. No recibí los edificios diseñados para construir como en Ruta del Cacao,
Y en autopista sí los recibí digamos, como en un proceso de aprobación de diseños. Autopista del Río Grande tiene una mancha ahí, un punto negro, que es muy complejo, que fue la historia de Ruta del Sol, que yo creo que muchos la conocemos, el tema de Odebrecht y todo eso. Entonces, la comunidad tampoco es que nos quiera mucho, tampoco es que esperaba mayor cosa. Y transformar ese paisaje, que es divino, desde Santander hasta Cesar, pues es un reto bastante grande el que tienen ellos allá. Entonces, ¿cómo la arquitectura habita en las concesiones viales? Hay tres maneras de verlo. Lo primero es que la infraestructura también se debe concebir como un territorio sensible. No solamente es tirar asfalto y avanzar 200 kilómetros, también es afectar un paisaje, es afectar una comunidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces entreguemos espacios de urbanismo interesantes para ellos. Entonces hagamos unas áreas de servicio que de verdad usen. Hagamos unas áreas comerciales para que todos esos comerciantes y vendedores que están por ahí vendiendo jugo en los peajes y todo eso, tengan un lugar que se vea más bonito y que de verdad invite al viajero a parar. Entonces empiezan a tomar decisiones como, bueno, ¿cuándo la gente tiene más plata? Cuando va hacia la costa. Entonces, ¿dónde se van a ubicar las áreas de comercio? Hacia el norte, yendo a la costa. Y deben ser los edificios más bonitos que se hagan allá, que de verdad inviten a parar y que uno como usuario, como viajero diga, ve, allá sí me puedo tomar un jugo, allá sí puedo comer una fruta. Y todo eso se hace desde la arquitectura. Esa es la sensibilidad que nosotros tenemos que buscar. Lo segundo sería que los espacios técnicos también son espacios habitables. Los espacios habitables, todo el mundo usa esas vías. O sea, si usted va para Bucaramanga desde Medellín, tiene que usar la vía. Si usted va para la costa y se fue en carro, tiene que usar la Ruta del Sol o autopista del Río Grande. Entonces es pensar, estas personas tienen que pensar en cómo ese paisaje no se va a afectar y en cómo no hacer que para las comunidades se vuelva algo difícil, sino que sienta que de verdad le está aportando a su municipio o incluso a su caserío. Una de las discusiones que yo tuve allá fue que estaban entregando unas plazoleticas para que la gente pues esperara su transporte o así, y esas plazoleticas eran una vergüenza, o sea, era 1 metro, una cosita ahí. Entonces no, hagamos algo más interesante, pero es que sale más caro, pero es que no sé qué, es que los arquitectos piden mucho, sí claro, pero si eso lo dejamos así, no lo va a usar nadie. Lo tercero sería la experiencia del usuario, ritmo, señaléctica y memoria. Las concesiones viales pueden ser o algo muy anónimo o algo que de verdad llame la atención. Ruta del Cacao tiene una particularidad que aunque los edificios no son lo más atractivo del mundo, cuando uno va desde, sí, puede ser desde Medellín hacia Bucaramanga, pasa 2 túneles que se abren a un paisaje hermoso, una zona montañosa que tienen ellos, que eso nadie lo había visto, pero como cambiaron la ruta, entonces ahora sí lo podemos ver. Y podemos ver el atardecer, y podemos ver ese bosque, y podemos ver una serranía, que es divino. Entonces, las vías también nos llevan a conocer otros temas que uno después va a recordar, se vuelve como algo de memoria. Lo mismo va a pasar con autopista. Autopista, si bien no tiene
digamos como esas zonas montañosas, es algo mucho más plano. También tiene unos paisajes muy interesantes, unas llanuras, tienen muchísimos árboles, están haciendo un trabajo muy importante con pasos de fauna. Esos pasos de fauna los están diseñando que queden bonitos y que sean, pues, que las puedan usar todos los animalitos, que pase, que sea cómodo para ellos. Entonces son un montón de esfuerzos, que hacen para, digamos, para que no afecte, si hay una afectación, pero que sea algo mínimo y que también se pueda tener como algo positivo de toda esa intervención, que no solamente pues va a ayudar al país económicamente, sino que también aporten algo a la experiencia del viajero. Entonces, el mensaje es que las concesiones viales no solamente deben ser eficientes, obviamente, digamos que es su primicia de ser eficiente, pero que también deben ser habitables, deben ser legibles, obviamente tienen que ser seguras, pero lo más importante y donde nosotros como arquitectos debemos poner la cuota es que sean armónicas con el entorno, que no se salga del todo del contexto del lugar. Los edificios que están diseñados en Ruta del Cacao no tienen las mismas condiciones que tiene autopista, y eso que son vecinitas, una va para Bucaramanga y la otra va para la costa, pero los edificios son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué desde la arquitectura se puede aportar para que la experiencia de ese usuario que va a estar transitando por ahí se vuelva algo que uno pueda recordar? Entonces, la arquitectura definitivamente tiene mucho por aportar en estas concesiones viales. Debemos ir un poquito más allá, intentar buscar y pues entender que también va a ser una pelea constante con los ingenieros. Vale la pena por la experiencia, por lo que uno aprende y ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Diana por tu visión y por tu experiencia compartida con las concesiones viales, y nos da a entender que este tipo de infraestructura de arquitectura no solamente es cemento, sino también son experiencias y son formas de contar. Los invitamos ahora entonces a que conservemos ahí el puestico y vamos a pasar a un segundo momento de diálogos de arquitectura y urbanismo, una conversación más fluida, más entre nosotros, y también queremos que esta conversación se incluya para ustedes, o sea, ampliarla hacia ustedes también. Nos vamos a sentar entonces para que estemos más cómodos, Diana, ¿cierto? Y queremos que a partir de las imágenes que van a estar apareciendo en pantalla puedan escanear el código QR del Padlet, en el que ustedes pueden escribir sus preguntas, pueden mandar sus aportes y comentarios, y yo voy a servir como ese facilitador, pues como para preguntarle a Diana a través de sus preguntas las dudas que puedan tener. Sin embargo, si de pronto alguien también quiere participar abiertamente, el micrófono también está a disposición de todos para que puedan conversar y para que podamos conversar entre todos. ¿Listo? Ya esta parte es un poco más tranquila. Yo te escuchaba, Diana, y me surgen un montón de preguntas, un montón de opiniones, y yo estoy convencido que a la gran mayoría de ustedes también les pasó lo mismo, porque muy seguramente asociamos este tipo de arquitectura ajena a nuestro oficio y más relacionada, ¿cierto?, con una disciplina propia de la ingeniería o disciplinas propias de la ingeniería. Y de alguna manera también se han cargado pues como la costumbre de desplazar un poco al arquitecto y la participación del arquitecto en este tipo de obras. Entonces me generaron varias dudas que quería preguntarte, y a partir de estas preguntas pues tejer una conversación, y también vamos leyendo las de ustedes. En tu ponencia nos hablabas de la infraestructura como un territorio sensible. Creo que eso fue uno de los 3 puntos o de las 3 claves
principales que mencionaste. Esa expresión resulta pues muy sugerente porque nos obliga a pensar en las carreteras, los puentes, las concesiones viales, que no son simplemente unos edificios o unos espacios técnicos. ¿Cómo podrías contarnos un poco más qué significa para ti esa sensibilidad y cómo se traduce a las decisiones de diseño? Bueno, para mí personalmente esa sensibilidad es el resultado de humanizar las concesiones viales. Digamos que nosotros mismos o todo el mundo piensa que las concesiones viales están dedicadas exclusivamente al vehículo, dejando a un lado las personas. Pero allí también hay personas, los que trabajan, los que hacen mantenimiento, las personas que están 24/7 atendiendo cualquier accidente, los que están disponibles. Para todos ellos hay unos espacios y esos son los espacios que los arquitectos diseñamos. Entonces, se vuelve un tema muy sensible cuando empiezas a pensar, esta persona tiene turnos de 24 horas, ¿dónde va a descansar? Si yo fuera un viajero, ¿qué pasa? Que vienen desde Argentina en carro y necesito parar a tomar una ducha, ¿dónde lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, cuando empiezan a surgir ese montón de inquietudes humanas, que dejamos a un lado los ingenieros que diseñen por allá sus puentes vehiculares, sus pasos, sus taludes, pero ¿dónde están esos usuarios? Si necesitan algo. Ahí es donde nosotros entramos con un tema mucho más sensible y que de pronto los ingenieros dejan a un lado. Es que pareciera no, en realidad lo es. O sea, este tipo de infraestructuras abandonan al humano, pues porque le dan todo el protagonismo al vehículo. Y tú decías algo bastante importante relacionado con los servicios, edificaciones de servicios, pero también se vuelve, consideraría yo, de pronto con tu experiencia puedes ampliar un poco más de mi opinión, la vía, las carreteras, las concesiones viales se vuelven también como esa excusa para contemplar el paisaje, para atender una necesidad humana, porque es que yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno está en carretera y necesita ir al baño, pues, y ni siquiera en un peaje hay un baño, o si hay un baño, o escasamente lo habrá. Es que, bueno, ahí es donde viene. Las concesiones viales, pues obviamente los peajes tienen un tema de seguridad increíble, porque pues, hay una cantidad de dinero absurda. Entonces, para eso crearon las áreas de servicio. Las áreas de servicio son edificios públicos. Entonces, claro, cuando yo llegué y me dijeron, es que las áreas de servicio, bueno, ¿y qué es un área de servicio? No, es un edificio público en una concesión vial. Una locura. Y es un edificio que solamente está para los usuarios. Y casi nadie entra porque se ve muy institucional y no usan los baños, no usan la enfermería, no usan la cafetería, no usan una oficina de turismo que está disponible para que hagan todas las preguntas y que te ofrezcan un montón de recorridos que ni uno sabe que existen. Que no, que a 2 kilómetros hay tremendas cascadas. La gente pasa por ahí y ni se da cuenta. Entonces ahora las concesiones viales están como medio promocionando ese tema porque los edificios estaban quedando olvidados. En Medellín hay una empresa que se llama Arquitectura Más Innovación, liderada por el arquitecto Alejandro Santamaría, que es una persona que ha trabajado muchísimo en concesiones viales, tiene una experiencia de norte a sur en concesiones viales. Y él es un referente increíble para uno humanizar esos espacios. Aquí trabajo en la concesión de las vías del NUS, que es saliendo de Medellín por Cisneros. Tiene unos edificios preciosos. Y él, entre la función y lo estético, busca que sea totalmente accesible. Entonces a nosotros, yo lo conocí porque resulta que el baño del peaje
que era para discapacitados, no tenía las medidas de norma. No tenía las medidas de norma en Colombia, las tenía en España. Y así lo construimos. Llegó la Supertransporte y casi que nos hizo tumbar el edificio, porque no tenía una rampa que funcionara. ¿Y quién tenía que estar pendiente de eso? El arquitecto. Ahí sí el arquitecto, ¿cierto? Ahí sí el arquitecto tenía que estar pendiente de eso. Esos edificios se vuelven demasiado aislados, o sea, intimidan incluso a parecer que fueran públicos, se desconectan de esa idea de lo público. Totalmente. Acá en Colombia, y imagino que bajo tu experiencia laboral, ¿qué tantos peajes, o sea, tengo entendido que los edificios de servicio público se encuentran en los peajes, o también hay entre peajes este tipo de edificaciones, o se está proyectando también para entre peajes? Sí, la idea es que, bueno, eso tiene como una estructura. Cuando uno entra a una concesión vial, lo primero que se va a encontrar es un pesaje, que eso es para los camiones. Entonces, Sí, los pesajes, báscula, algo así. las básculas, Sí. entonces después de eso sigue, eso es como un checklist. Entonces, pesaje, 2, áreas de servicio, tantas, según los kilómetros, esto. Ay, como por cumplir, Exacto, cumplir. se vuelve un tema de cumplir que, digamos que si yo puedo comparar autopista con Ruta del Cacao, es un poco más sensible con ese tema autopista, tal vez porque es una lección aprendida de otras concesiones viales. Ok. Bueno, Diana, aprovecho hacer esta pausa para decirles que ya tenemos algunas preguntas en el Padlet que ustedes han estado enviando a quienes nos acompañan desde la transmisión a través de YouTube. Los invitamos a que ustedes también registren la asistencia, pues porque están asistiendo de manera virtual a través de YouTube, y en este código QR pueden enviar sus comentarios, y en el otro código QR que va a aparecer aquí en la publicidad también pueden entonces diligenciar los que están presentes y los que están en YouTube la asistencia a este evento. Me gustaría compartirte, Diana, algunas opiniones y comentarios que ya tenemos en el Padlet del público. Listo. Nos preguntas, ¿nos puedes hablar algo más de los pasos de fauna? ¿Es cómo se piensa o cómo se vincula al paisaje? Yo creo que todos, o la gran mayoría, ya si está estudiando esa carrera sabe que es un paso de fauna, ¿cierto? Pero si no ampliemos el término, ¿cierto? Que es un paso de fauna, y en este caso la pregunta es que nos hables más sobre los pasos de fauna o cómo se vinculan al paisaje. Bueno, los pasos de fauna, en esas concesiones siempre hay un área ambiental. Entonces ellos hacen como esa solicitud y ellos son quienes, digamos, le dicen a los técnicos, necesitamos tantos pasos de fauna, porque eso viene de un estudio de cuántos animalitos hay, cuáles tienen las necesidades de pasar y cuáles son los que están utilizando esos pasos terrestres, que es donde se proyecta construir una vía. Entonces siempre surge desde una necesidad. Por lo general los hacen con materiales que deben ser muy resistentes a que pasen, digamos, ciertos animales, mapaches, los miquitos y así. Son siempre como animales que tienen como las garritas para poder escalar y pasar, ellos son superiores. Y también hay inferiores, que los hacen para los chigüiros, esas zonas del país tienen muchos chigüiros, tienen culebras, incluso tienen pumas, tienen una variedad pues increíble de animales. Entonces pueden ser aéreos y pueden ser subterráneos. Entonces los subterráneos se hacen como una alcantarilla, ¿sí? Y pasan por debajo sin que pasen pues por la vía para que no los atropellen, porque esas vías son rápidas, esas vías son de 100 kilómetros, entonces un carro que vaya en la noche no va a ver una culebra, por ejemplo. Entonces es un esfuerzo que hacen ellos y digamos que ya desde la arquitectura se puede mirar es el tema de acabados. Entonces, ¿qué materiales van a usar? Por lo general se busca que la materialidad
converse un poco con el contexto, la paleta de colores que se usa es verde, un montón de verdes para que ellos lo vayan como asimilando y que el animalito tenga como un proceso más fácil de adaptarse a ese paso y que puedan estar pasando. Las áreas ambientales también se encargan como de llevar ese registro de que sí se están usando los pasos de fauna y que efectivamente todo el estudio que ellos hicieron arrojaron buenos resultados y que se estén usando de una manera óptima. Yo la verdad, aquí entre unos pocas veces los he visto, pero estoy convencido de que de pronto es porque tampoco le he prestado la debida atención para identificarlos, más porque acabas de mencionar que algunos, no todos son aéreos, que son de pronto los que uno cree que son los pasos de fauna únicamente, pues entonces también los soterrados y posiblemente uno pase por desapercibido que existen. Diana, ¿vos cómo comenzaste en este campo? O sea, ¿cómo saliste de graduarte de acá de la universidad y empezar de una vez a irte por todo el tema de la concesión vial y de las vías y la infraestructura? Es que yo empecé sin graduarme de arquitectura. O sea, yo también soy egresada de acá de delineante de arquitectura y empecé como dibujante en el proyecto de Loma Hermosa, que es el del éxito y conecta con el puente de Occidente. Entonces ahí yo empecé como dibujante, ahí fue donde me cuestioné mucho, porque me decían mucho, pero ¿para qué estudias arquitectura? Si lo que da plata es la ingeniería civil. Mira la cantidad de proyectos y para los arquitectos no hay nada y no sé qué, y lo bonito no se vende y no se necesita, y un montón de comentarios que yo también me cuestioné. ¿Será que yo tengo que dejar la arquitectura y mejor me pongo a estudiar ingeniería civil? Pero ya pues iba muy adelante y creo que insistí mucho y peleé mucho para que la arquitectura también estuviera como representando un papel importante en estas vías. Y bueno, entonces ahí trabajé un tiempo, luego salió lo de Bucaramanga y me llevaron. Esta pregunta que le acabo de hacer a Diana, pues fue de ustedes, pero entonces también se relaciona mucho con otra que está acá enviada directamente desde el público, porque de pronto puede ser también la luz de muchos colegas que en ese momento están del otro lado del escenario, ¿cierto? Y preguntan qué conocimientos adquiridos durante la carrera crees que son los que más te han servido para este rol profesional. Un montón. Es que desde que uno pueda encontrar algo que sea aplicable hasta lo que uno leyó por allá para hacer el trabajo de grado de investigación le sirve. Entonces, hay una cosa que me enseñó un profesor de acá que decía mucho que nosotros los arquitectos, si no caminábamos mirando para arriba, nunca íbamos a lograr nada. Entonces, darle la importancia a mirar para todas partes, para reconocer el paisaje y para ver cómo está afectando lo que estamos construyendo al contexto rural en el que se manejan estas vías, es increíble. Entonces yo siempre trataba, yo voy a mirar para arriba, a ver qué vamos a hacer. Cuando surgía un problema, empezar a hacerse un montón de preguntas, bueno, ¿qué se hubiera hecho? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo se podría solucionar? Y empezar a buscar la manera más práctica. Yo creo que todo eso lo aprende uno en la universidad. Claro que sí. Bueno, voy a retomar, ahí me descarrilé un poquitico, pero vamos a retomar un poquito cómo vas como a la temática, porque eso se fue como hacia un lado más personal, pero pues también es muy válido, para eso se trata también este espacio. Y una idea que me quedó resonando de tu presentación es ese vínculo entre la infraestructura y la memoria, ¿cierto? Lo decías en la presentación, esa vía sirve también para construir memoria. Entonces, viajar no es solamente desplazarse, sino también crear como esos recuerdos, esas experiencias, registrar paisajes, esos vínculos. ¿De qué manera el diseño puede entonces potenciar esa dimensión para que sea más íntima? ¿Qué estrategias verías como para potenciar? Bueno, digamos que una cosa es el diseño geométrico ya de la vía como tal, de cómo va a funcionar, qué va a ser más cómodo para el usuario. Desde el urbanismo o desde la arquitectura hay diferentes estrategias. Entonces, los puentes peatonales son puentes peatonales que sirven para algo, son muy funcionales. Pero entonces, la arquitectura y el urbanismo nos enseña de cómo podemos entregar
ese acceso a la comunidad de una manera que ellos sí quieran pasar ese puente peatonal. Los edificios, uno no va a querer entrar o teme a entrar a un lugar que parece un búnker, que se ve muy institucional y uno dice, no, ahí no me van a prestar un baño. Es que esos edificios deberían de tener como unos dispositivos de transición de dominio, que uno por lo menos pueda entender esa transición entre la vía, entre lo público y lo privado. Ahí no sería privado porque sería público también, pero por lo menos que se dé una transición mucho más amigable que invite. Claro. Y no simplemente el edificio ahí imponente y rígido, pues que en realidad no se sabe uno para qué funciona. Es que ahí es donde entra, vuelvo otra vez a decir, Alejandro Santamaría tiene un toquecito para ponerle a los edificios que la gente de verdad quiera ir allá, y se va para Pereira, que por allá tuvo una concesión vial, se va para Pereira y dice, quiero ir a almorzar a esa área de servicio, que seguramente no se llama área de servicio, tiene un nombre de la región, y por allá el señor que vendía almuerzos, entonces ahora tiene un restaurante ahí, y ahora la gente sí quiere parar, y ahora la gente sí quiere habitar ese espacio que supuestamente es para ellos y que no lo están habitando. Por acá, ya que estamos hablando de eso, ¿cierto? Propiamente como de las infraestructuras de los edificios, hay una pregunta del público que nos hacen que puede pronto ser muy afín. Y nos preguntan, ¿cuáles estrategias hay para vincular a las personas en estas infraestructuras? Si bien lo comentas, no son edificios muy utilizados. ¿Cómo se invita a habitar estos espacios? Lo leí tal cual como lo mandaron. Bueno, ¿cómo se invita? Entonces, desde la materialidad. Sí. Eso es supremamente importante. Ruta del Cacao tiene unos edificios que son unos contenedores. A mí nunca me gustaron. Y era una pelea, y esos contenedores, eso es una cosa gris con un letrero que dice Ruta del Cacao, ya. No. Los que están diseñando, o los que quedaron diseñados para Autopista del Río Grande, parecen un mall comercial que está saliendo aquí uno para el Retiro. Una cosa preciosa, diminuta, pero que tienen buen acceso para discapacitados, buena cantidad de parqueaderos para que puedan parar, unos baños bonitos, que se ven limpios, unos espacios organizados y que invitan de verdad a parar y que el usuario quiera tomarse un jugo y continuar con su camino. Entonces yo creo que lo más importante es la materialidad, que se vea bonito, que se vea estético y que de verdad invite a la gente a habitarlo. Y que no sea tan institucional, ¿cierto? Sí. De hecho, yo me imagino, pues tú actualmente, bueno, Diana está viviendo actualmente en otro país, porque ella trabaja para una empresa que tiene una sede en otro país. Diana vive actualmente en Guyana, ¿cierto? Guyana. Yo me imagino que estas ideas que estamos mencionando en este momento, estas estrategias, son estrategias que de pronto ya se han materializado en otros países. ¿Qué referente, por ejemplo, hay en el mundo que ya tenga ese tipo de desarrollo vial como nosotros lo quisiéramos tener en Colombia? Bueno, digamos que en el mundo deben existir muchos referentes, pero en especial con Ruta del Cacao yo trabajé con una empresa que se llama Ferrovial, es una empresa muy grande en infraestructura, y el segundo jefe que tuve allá me mostró unas estaciones del metro que hacen en España, y allá sí se toman el trabajo de contratar un grupo de arquitectos que hacen unas estaciones del metro divinas. Entonces, digamos que eso ya es otra cosa, es el sistema de transporte que ellos más usan y el que más se les hace como viable, que es el tren. Entonces, ellos no hacen unas edificaciones ahí como por salir del paso, sino que de verdad se demoran y hacen un diseño muy bonito, y esas estaciones, pues la gente, los turistas van y se toman fotos. Entonces, yo creo que esos referentes, eso que construyen, porque lo vamos a usar, como aquí una carretera, lo vamos a usar, pero que dan la oportunidad de volverse referente para un país, para una ciudad, para un país, y que desde el extranjero pues ya la gente se empieza a tomar fotos, yo creo que ese es el camino.
Yo, Diana, te comparto algo y les cuento a ustedes también. Hace un par de años tuve la oportunidad pues como de vivir unos meses en otro país, en Brasil propiamente, y pues Brasil también sigue siendo un país en desarrollo como nosotros, a pesar de que pues sí tiene un poquitico de mejora en muchos aspectos. Y yo recuerdo que viajando en carretera en Brasil, habían unos lugares o estos edificios como los que estamos mencionando que completamente pues avanzados en cuanto a servicio, a infraestructura, a diseño, a paisaje, y me parecía demasiado curioso que es algo muy cultural, pues porque yo lo asemejaba a, no sé, a las fonditas que encontramos en los paraderos de comida en nuestro país, que también son muy bonitas, ¿cierto? Pero que es algo simplemente muy ligado a la cultura, pero que de todas maneras en nuestro país sí le hace falta un poquito como más de atención, y hago el comentario porque acá en el Padlet nos hacen una pregunta relacionada con los espacios específicos dentro de estas edificaciones. Nos preguntan acerca de las áreas de servicio en las concesiones viales. Nos hacen varias preguntas. Primero, ¿qué área aproximadamente tiene un área de servicio? Bueno, eso digamos que está muy ligado a una normativa que viene desde la ANI, desde la Agencia de Infraestructura Vial. Entonces, ellos dan nuevamente un checklist. Entonces, un área de servicio que debe tener una oficina abierta, 80 metros cuadrados, una enfermería, X metros cuadrados. Entonces va muy ligado como a eso. En parqueaderos y todo eso, los parqueaderos deben ser para ambulancia, para tractomulas, para carros pues particulares. Entonces eso ya viene como muy definido por un manual y te lo ponen en el contrato, y cada concesión vial va a tener como sus metros cuadrados, y también pues la disposición y la disponibilidad que se tenga con la compra de predios. Entonces decir que hay un estándar es muy complejo porque cada concesión va a tener digamos como un contexto muy diferente al otro. Y yo creo que una de las mayores dificultades podría ser también que sea público. O sea, que sea de carácter público también puede limitar un poco más al desarrollo de este tipo de espacios en las carreteras de nuestro país. Lo pregunto es porque dentro de las preguntas que nos mandaron acá también nos dicen entonces, para la construcción de esas áreas se requiere licencia de construcción del municipio donde se ubica. Es que esas licencias es muy diferente para el tema de concesiones viales, porque ellas tienen una cantidad de licencias ambientales que finalmente es lo que pone el hito, lo que marca con eso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, para hacer infraestructura comunitaria, cuando la vía le va a pasar por encima a una escuela, que por eso es que se construyen las escuelas, entonces lo que se hace es comprar un predio, es un paso a paso. Se compra un predio, ese predio se debe poner a nombre de la concesión, y esos diseños se deben socializar con las gobernaciones de cada departamento donde va a estar esa escuelita. Después de eso, la comunidad tiene que estar de acuerdo con ese diseño. Y después de eso, ahí sí se saca la licencia de construcción, pero es porque es una infraestructura comunitaria. Claro. La concesión vial es diferente porque ellos tienen una franja predial que pues va a tener su licencia ambiental, y de ahí pues hay un permiso como para trabajar. Y a su vez tienen la interventoría, la ANLA, la ANI, como esos actores que van vigilando que se cumplan esas cosas. Creo que parte de la tercera pregunta que ya estaba ahí, pues la respondiste un poco, porque nos pregunta quién decide el programa de actividades que se ofrece en las áreas, y pues evidentemente no es una decisión de un solo gremio, de una sola entidad, sino de múltiples actores que también toman esas decisiones, ¿cierto? Así es. Muy bien. Diana, no, en realidad te agradecemos muchísimo por este espacio que nos estás compartiendo acá. Yo creo que para todos fue bastante enriquecedor reconocer esta experiencia
que Diana nos comparte de su trabajo a lo largo ya entonces que más de 5 o 7 años. 8 años. 8 años. Agradece bastante tiempo y me imagino que será mucho más porque ya se volvió en tu línea de trabajo, ¿cierto? Y en tu énfasis de profundización. Agradecemos bastante entonces en nombre de la facultad y de la institución como tal a la asistencia a este espacio de diálogos de arquitectura y urbanismo, un espacio que abrimos para que podamos expandir muchísimo más la mirada en diferentes opiniones en cuanto a la arquitectura y el urbanismo. A ustedes muchas gracias por venir y por asistir, por acompañarnos una vez más y les recordamos que este ciclo continúa en octubre con un nuevo invitado, con nuevas ideas, con nuevas preguntas. Así que hasta una próxima. Muchísimas gracias, Diana, por venir. Gracias.